Los invito, amados hermanos, que puedan abrir sus Biblias en Efesios. Efesios capítulo 5, versículos del 25 al 29. Y doy lectura, hermanos, en el nombre del Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Amén. Estamos, hermanos, en una serie temática que se llama Redención, Evangelio y la vida en este mundo quebrado. Hace 2 semanas atrás, nuestro hermano Juan Aros nos predicó acerca del matrimonio. ¿Cuál fue el origen del matrimonio? ¿Cómo Dios estableció que debía ser? Y cómo Cristo lo redimía. Y hoy vamos a ver la segunda parte acerca del matrimonio redimido. Pero antes de que entremos a la predicación, quiero llevarlos a reflexionar sobre una historia. Esto es acerca de un matrimonio. Y yo quiero que ustedes piensen si esta historia que yo les voy a contar es acerca de un matrimonio cristiano o no. Esto fue un matrimonio que tuvo 3 hijos, que vivieron fuera de nuestro país y empezaron a tener conflictos, hasta tal punto que la esposa estaba buscando el divorcio. Los problemas que ellos estaban enfrentando eran muchos. Por ejemplo, el marido abusaba verbalmente de su esposa, abusaba verbalmente de sus hijos. Eso también empezó a empeorar cuando él empezó a abusar del alcohol. Y no le bastó con eso, sino que también empezó a consumir 2 tipos de drogas particulares. Después empezó a consumir pornografía. Incluso llegó a buscar en internet citas para salir con otras mujeres. Esto llegó a tal punto que un día él en la noche tomó todo el dinero de la casa y se fue. Y abandonó a su esposa y a sus 3 hijos. En base a esta historia, ¿qué piensan? ¿Ese será un matrimonio cristiano o no? Ahora les voy a contar otra historia y quiero que se hagan la misma pregunta. Un hombre y una mujer se conocieron haciendo misiones. Y en esas misiones se dieron cuenta que el uno era para el otro y se casaron. Ellos empezaron a tener problemas durante su matrimonio, pero no por ellos, sino por las situaciones diversas que los rodeaban. Ellos tenían un corazón generoso y su anhelo era poder servir a otros. Y en eso se dispusieron los dos para viajar a otro país. Llenaron su vehículo con ofrendas para poder llevar a ese otro lugar donde había una necesidad económica grande. Lo que ellos no sabían, que fue que al llegar a la frontera del país, le robaron todo. Le robaron el auto, le robaron todas las ofrendas que llevaban, y eso era el tipo de conflicto que ellos enfrentaban. Aún así, lograron llegar a este país y empezaron a reunirse en una iglesia. Y después de los años lograron plantar 2 iglesias. ¿Qué piensan de esta historia? ¿Será un matrimonio cristiano o no? La triste noticia, hermanos, es que las 2 historias son de la misma familia. La primera que les conté es lo que ellos están viviendo hoy. Ese matrimonio está completamente quebrado.
Y a veces nosotros pensamos que los hijos de Dios somos intocables, porque vamos a la iglesia, porque participamos en evangelismo, porque hacemos misiones. Pero la verdad es, yo les pregunto a ustedes y a mí mismo, ¿quién estará libre realmente de estos conflictos? Y de eso es lo que vamos a hablar en esta predicación. Pero yo sí les encargo, hermanos, que oremos por este matrimonio, que oremos por cada uno de los matrimonios de esta iglesia, porque ninguno de nosotros puede levantarse hoy y decir, yo estoy firme, yo estoy seguro caminando en Cristo. La predicación de hoy se llama Un matrimonio redimido, segunda parte. Conflictos, egoísmo y redención. Esta predicación se va a dividir en 4 puntos. El primero va a ser un contexto acerca de la carta de los Efesios. ¿Y por qué un contexto de la carta de los Efesios? Porque es muy relevante, hermanos, que sepamos el por qué Pablo habla del matrimonio en los versículos que acabamos de leer. Para eso es importante que tengamos esa visión panorámica muy clara del libro de los Efesios. El segundo punto va a ser cómo deberíamos vivir. A la luz de la carta de los Efesios vamos a ver qué sugiere el apóstol Pablo para los hijos de Dios. En el tercer punto vamos a ver cómo realmente vivimos. En base a lo que Pablo muestra en la carta y en base a nuestra propia examinación, ¿dónde estamos? Y el último punto es que nuestra única esperanza es Cristo. Así que comencemos, hermanos, esta predicación hablando acerca del contexto de Efesios. En la época del Imperio Romano, cuando estaba la iglesia primitiva ahí, Efeso era un lugar muy popular. Era un lugar donde toda la gente venía porque había mucho comercio. El dinero se movía en distintas partes y había mucha riqueza en ese lugar. Sin embargo, por todo el ambiente que había, era un lugar complejo espiritualmente, porque ellos promovían el adorar a muchos dioses. Cada uno tenía la libertad, si venía de un lugar diferente, de adorar a quien quisiera. Y eso llegó a tal punto que ellos tenían una diosa que era la predilecta, que era Diana. Y construyeron un templo que en esa época llegó a ser de los templos o uno de los lugares más hermosos que había, de las maravillas del mundo. Era tanta, hermano, la desviación del único Dios verdadero, es que incluso había ocultismo dentro de esta ciudad. Bajo ese contexto es que Pablo va a ese lugar a predicar el evangelio de Jesucristo, sin tener temor de todo el contexto pagano que había en el lugar. Y ahí se convirtieron muchas personas al evangelio de Jesucristo y empezaron a batallar en su día a día. ¿Qué hago con las prácticas antiguas que tengo? Estoy acostumbrado a hacer cosas que son paganas, pero ¿cómo eso conversa con mi actual fe? Eso se cuestionaban cada uno de ellos. Y es ahí donde el Espíritu Santo estaba obrando fuertemente en su iglesia y la convicción de Jesucristo era tan grande que todos esos libros y todas esas prácticas, ellos lo llevaron a la plaza pública y los quemaron. Fue tanto el material que ellos tenían para quemar, que si habláramos en dinero actual, estamos hablando de cientos de millones de pesos quemados. ¿Y por qué alguien estaría dispuesto a quemar la inversión que él ha dado en su vida? Es porque el Espíritu Santo mora en él y transformó su vida y ama a Jesucristo con todo su corazón. Y eso era lo que los efesios estaban viviendo. No obstante, el apóstol Pablo unos años después fue detenido y estuvo preso. Y en esa cárcel, que no es como la que nosotros conocemos en este día,
sin duda alguna Pablo sufrió en ella. Y es en ese contexto en que Pablo decide, guiado por Dios, a escribir esta carta a los Efesios. Yo voy a hacer, hermanos, un muy breve resumen de esta hermosa carta. Si lo vemos muy mirado de una vista muy superior, la carta se divide en 2 puntos. Se divide los primeros 3 capítulos en enseñanza doctrinal acerca del Evangelio. Y los capítulos del 4 al 6 nos muestran el cómo deberíamos vivir a la luz de ese Evangelio. Ese es el resumen muy general. Ahora vamos a ir un poquito más profundo. En el capítulo 1, del 1 al 14, podemos ver que Pablo está tan lleno de gozo por su Señor, que no le importa estar en la cárcel para manifestar ese gozo. Y él parte en el versículo 3, y lo vamos a proyectar acá, de Efesios 1, dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La primera palabra, ese adjetivo que sale en este versículo, es enfático. Significa que Pablo está poniendo toda su emoción en ese adjetivo al decir bendito. ¿Y por qué Pablo está tan emocionado y que enfatiza esa palabra bendito? Porque él está viendo la grandeza del Evangelio, que Cristo antes de fundar el mundo nos predestinó, sin importar quiénes fuéramos. Dios no nos miró y dijo, ¡ay, qué bueno va a ser! Lo voy a predestinar. Fue absolutamente por gracia lo que Dios ha hecho por nosotros. Y eso es lo que Pablo estaba mirando. Bendito el Dios que me predestinó y a ustedes también. Pero no solo eso, sino que ve que nos adopta como sus hijos. Nosotros, hermanos, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos adopta como sus hijos amados. Y eso es gracias al sacrificio de Jesús. Yo quiero, hermanos, que ustedes, al igual que Pablo, piensen en este momento lo que Jesús hizo por ti. Piensa dónde te encontrabas antes de conocer a Jesús. Toda tu vida Dios ha estado contigo. Por medio de su providencia, en cada paso que tú has dado en tu vida, Dios te ha estado guiando detrás. Para que en un momento especial pudieses ver a Jesús. No todos hemos sido llamados igual. Algunos hemos sido llamados en cosas terribles, pero Cristo vino al rescate de nuestra vida. Y eso es lo que Pablo está gozoso en la cárcel mientras sufre y dice, no importa donde yo estoy, bendito sea el Señor. Eso es lo que él estaba viviendo y por eso estaba lleno de gozo. Y podía decir, estamos sellados con el Espíritu Santo. Todo el que cree en Cristo ha sido sellado y tiene el Espíritu Santo morando en él. Por eso mi anhelo, hermanos, al igual que Pablo, es que cada uno de nosotros podamos alabar al Señor diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En lo que sigue del capítulo 1, Pablo hace una oración intercesora por la iglesia, para que realmente se llenen de ese conocimiento del Señor que los va a llevar a gozarse en Él. En el capítulo 2, Pablo avanza diciendo que tenemos nueva vida por medio de la resurrección de Cristo. Tuvo que morir nuestro Salvador para levantarse de entre los muertos y gracias a eso darnos una nueva vida. Cuando tú miras, hermano, tu pasado, ahí es donde viene tu gozo de decir,
Gracias, Señor, por esta nueva vida, por esta nueva oportunidad de alabarte con todo mi corazón. Y Pablo entra un poco más en detalle al demostrar que nosotros no éramos dignos. Dios llamaba a un pueblo, Dios llamaba a Israel al arrepentimiento, pero en este capítulo 2, Pablo muestra que había un misterio. Y ese misterio era que la salvación también era para nosotros, los gentiles, los que no somos judíos de nacimiento. Cristo vino no a rescatar a Israel, Cristo vino a rescatar a todas las naciones y en las cuales estamos nosotros. Pablo concluye estos primeros 3 capítulos. Voy a leer los versículos del 20 al 21 del capítulo 3. Esta hermosa palabra que dice Pablo son: y a aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. En estos 3 capítulos Pablo nos muestra la gloria del Evangelio. Qué hermoso es de donde el Señor nos ha rescatado. Después de compartir este hermoso Evangelio, Pablo pasa a la siguiente sección, donde viene a mostrarnos qué vamos a hacer ahora que somos cristianos. Recordemos que la gente de Éfeso venían del paganismo y no sabían qué hacer. Conozco al Señor, pero tengo lleno de cosas paganas, ¿qué hago? Y es ese contexto el que Pablo viene a responder. Y quiero que usted también lo reflexione para sí. Ahora que usted conoció al Señor, ahora que Dios le ha dado una nueva vida, ¿qué hacemos? Pablo empieza primero a mostrar la relación entre los creyentes en el capítulo 4. ¿Cómo debe ser nuestra relación en la iglesia? ¿Cómo Cristo va a edificar su iglesia por medio de cada uno de nosotros? Después pasa a hablar acerca del viejo y del nuevo hombre, que debemos despojarnos de nuestra antigua manera de vivir. Después pasamos ya al capítulo 5 y es donde hoy vamos a reflexionar, donde habla acerca del matrimonio. ¿Qué debe hacer el esposo a la luz del Evangelio? ¿Qué debe hacer la esposa a la luz del Evangelio? Y finalmente en el capítulo 6, Pablo nos habla a los padres, Pablo les habla a los hijos, Pablo le habla a los esclavos y a los amos, para que todos podamos practicar el Evangelio y nos podamos vestir de la armadura de Dios. Y ahí Pablo cierra su carta y la envía a los hermanos de Éfeso. Por lo tanto, hermanos, como conclusión de este primer punto, yo quiero que recordemos ese Evangelio antes de hablar del matrimonio. Por eso insisto e insisto, que miremos a Cristo antes de mirar el matrimonio, que veamos lo hermoso de la salvación que Él nos ha dado. Quiero que su corazón, hermanos, en esta hora se quebrante por ese momento hermoso donde Dios lo tomó en sus brazos y ya no luchamos solos. Y la perdición que estábamos viviendo, el camino directo al infierno, Cristo nos rescató y nos tomó en sus brazos y nos adoptó como sus hijos. ¿No te emociona eso, hermano? Saber que Cristo te tiene en sus brazos porque eres su hijo. Bendito sea el Señor, como dijo Pablo. Pasemos, hermanos, al punto número 2. ¿Cómo debemos vivir? Ante la belleza del Evangelio, esa es la pregunta obvia para nosotros. ¿Cómo deberíamos vivir? Pablo parte el primer versículo del capítulo 4 con estas palabras. Yo, pues, prisionero del Señor,
os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Pablo ya nos explicó el Evangelio y ahora pasa a la parte práctica. Estando en la cárcel, él dice, yo fui prisionero del Señor. Pero aquí nos muestra su corazón. Él no nos obliga a lo que viene, Él nos ruega. Por eso nos dice, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Y acá quiero hablarle a los matrimonios, a los que están solteros y que pueden tener un matrimonio a futuro. ¿Cuál es la manera digna que Dios quiere que vivamos? Yo quiero que veamos qué es lo que el apóstol Pablo quiere enseñarnos en este día a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Hermanos, el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Por eso nosotros debemos refugiarnos en Dios. Insisto, aunque tú pienses que tu matrimonio está firme, la Escritura ya te dice, mira que no caiga. Pablo en el versículo 14 del capítulo 4 dice lo siguiente, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Nosotros, hermanos, somos como esos niños. Es una imagen fuerte que Pablo está mostrando de niños siendo ahogados por las olas. Así de fácil para nosotros es caer en la tentación. Así de fácil para nosotros es que nos engañen. Por eso Pablo les dice que vivan de una manera digna. En el versículo 2 del capítulo 4, Pablo dice, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. Y acá ya empezamos a ver cuál es la forma digna que el apóstol está apuntando. Lo leo nuevamente. Con toda humildad. Mírese cada uno, hermanos, en esta hora. Si está viviendo de forma digna, como dice el apóstol, con toda humildad. Examínese si está viviendo con toda mansedumbre. Reflexione en las discusiones que ha tenido con su cónyuge, si usted ha tenido paciencia. Y si hemos estado soportándonos unos a otros en amor. Eso es digno. Y eso es por lo que Cristo ha muerto por nosotros. Pablo, avanzando en este capítulo, nos da una ilustración muy hermosa acerca de cómo debe ser el hombre antiguo versus el hombre nuevo. En el capítulo 4, versículos 22 al 24, la palabra del Señor dice que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Si lo pudiésemos decir en otras palabras, Dios nos está diciendo, quítate el abrigo que llevas puesto del viejo hombre y ponte la ropa del nuevo. Eso es lo que Pablo está ilustrando a la iglesia de Éfeso. Yo hice una tablita que ustedes van a poder ver después en el bosquejo, donde contrasta qué debemos quitarnos versus qué debemos vestirnos. Lo primero es, nosotros debemos quitarnos la mentira y vestirnos con la verdad. Debemos quitarnos, hermanos, el enojo
y debemos vestirnos con la paz. Debemos quitarnos el robo y vestirnos con la verdad. Debemos quitarnos el chisme para vestirnos con ánimo. Debemos quitarnos la venganza y vestirnos con el perdón. Debemos quitarnos la promiscuidad y vestirnos con el dominio propio. Y por último, debemos quitarnos las borracheras y debemos vestirnos y ser llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que Pablo está mostrando. A la luz del Evangelio glorioso del Señor, quítense la ropa antigua y vístanse del Señor. Sean llenos del Espíritu Santo. Esa es una manera digna en que debemos vivir el Evangelio. La palabra del Señor, hermanos, es clara. Si realmente amamos a nuestro Dios, si realmente amamos a Cristo por el sacrificio que hizo en la cruz, y si realmente amamos al Espíritu Santo que nos guía día tras día, haremos la voluntad del Trino Dios. Y ahora, hermanos, voy al texto que leímos al principio. Efesios capítulo 5, 25 al 29. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Varones de la iglesia, los que están casados, los que lo están pensando y los que aún son muy pequeños para pensarlo. Esta enseñanza es para todos los varones. ¿Cómo debemos amar a nuestra esposa? El estándar está claro y eso es digno según lo que nos dice Pablo. Debemos amarla como Cristo amó a la iglesia. Y alguien me podría decir, pero hermano, eso es muy teórico. Está bien, yo entiendo, tengo que amar como Cristo amó a la iglesia, pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa la práctica? Y Pablo nos responde. Pablo dice, se dio a sí mismo por ella. Cristo amó tanto a la iglesia que demostró con un amor sacrificial, dispuesto a dar su vida por su esposa amada, para santificarla. Lo que es claro, hermanos, es que la iglesia no era santa. A la esposa que amó Cristo no era una esposa digna. Tenía manchas, su vestido estaba sucio, pero Cristo estaba dispuesto a sacrificarse por ella, para Él lavarla, para Él purificarla. El sacrificio de Él era por el amor eterno a su iglesia. Y ahí te pregunto, hermano, ¿es ese el amor que tenemos hacia nuestra esposa? Querido joven, ¿ese es el amor que estás teniendo o que piensas tener a futuro por tu esposa? El estándar de Dios es grande, hermanos, pero la voluntad es clara. Debemos tener ese amor sacrificial y estar dispuestos a dar nuestra vida por nuestras esposas. Cristo, hermano, pagó un gran precio por su esposa. ¿Tú estás dispuesto a pagar ese precio? Hay un texto muy hermoso que Pablo demuestra este amor de Cristo por su iglesia y está en Filipenses, capítulo 2,
versículo del 5 al 11. Ponga mucha atención al texto, hermanos. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Hermanos, Dios no estimó el ser igual a Dios. Jesucristo estuvo dispuesto a encarnarse en obediencia al Padre para dar su vida por la iglesia. Hermanos, nosotros realmente nos despojamos. ¿Estamos dispuestos a dejar de lado nuestro yo para amar a nuestra esposa? Cristo fue fiel al Padre en todo. ¿Nosotros lo somos? Si usted quiere ser un esposo digno a la luz de que la palabra está expresando, obedezca al Padre. Y esté dispuesto a negarse a sí mismo, a humillarse por esta iglesia que usted ama. Ame a su esposa de una manera sacrificial. Después Pablo, hermanos, continúa en el texto hablando acerca del amarse a sí mismo. Pablo no está hablando de un amor narcisista. Nosotros en la sociedad estamos acostumbrados a este exceso de amor. Nos amamos tanto que estamos dispuestos a dejar de lado a nuestra familia para cumplir nuestros deseos. ¿Cuánto más a la gente que no es cristiana? El narcisismo es algo del día a día. El amor propio de una manera que hace daño. Obviamente Pablo no está hablando de ese amor acá. Pablo está hablando de un amor bíblico hacia uno mismo. ¿Y de qué se trata ese amor propio? Que nos sustentemos y cuidemos. Todos los días nos alimentamos, nos vestimos y ojalá nos bañamos. Y eso demuestra su amor propio, sin irse a un extremo. Asimismo, usted debe amar a su esposa, cuidarla, protegerla, sustentar todo lo que ella necesite. Porque ese es el amor que Pablo está hablando. No es un amor romántico, no es un amor de mariposas en la guatita. Es un amor claro, enfocado, sacrificial, lleno de sustento y cuidado hacia nuestras esposas. Eso es cómo debemos vivir a la luz del Evangelio. La pregunta para cada uno de nosotros, y espero que realmente nos estemos haciendo esa pregunta, ¿estamos viviendo así? Vimos el Evangelio glorioso, vimos el amor sacrificial, pero ¿así hacemos nosotros en nuestra familia? Y ahí viene el tercer punto. ¿Cómo realmente vivimos? ¿Nuestro matrimonio está reflejando la gloria de Cristo y el amor de Cristo y la iglesia? Si somos hijos de Dios, deberíamos decir amén. Pero somos hijos de Dios y lamentablemente no podemos decir amén. Nosotros tenemos una deuda grande con Cristo, porque a pesar que nosotros decimos que creemos en Él,
a pesar que podemos asistir a la iglesia de Dios, a pesar que hemos sido rescatados de las tinieblas y hemos sido traídos a la luz por medio de la sangre de Cristo, no obedecemos a la palabra del Señor. Los matrimonios están conformados, y aunque el hermano Juan lo dijo, lo repito, por un hombre y una mujer. Y ese hombre y esa mujer son pecadores. Y es fundamental que lo entendamos, hermanos. Nuestro cónyuge no es santo. Por eso lo repito, tu esposo o tu esposa es pecador igual que tú. No es más, no es menos, es igual de pecador que tú. Lamentablemente eso es lo que empieza a distorsionar nuestros matrimonios, porque el pecado empieza a entrar en nuestra vida y empieza a desformar el matrimonio que Cristo ha diseñado. Para muchos, en los sueños ven los matrimonios como algo hermoso, llenos de colores, de flores. El sol brilla de una manera extraordinaria en nosotros. Pero cuando nos damos cuenta de la realidad, algunos piensan que el matrimonio es solamente algo egoísta, de autosatisfacción, en lo que todo gira en torno a mí mismo. Y eso claramente no es el diseño de Dios. Algunos problemas típicos que podemos encontrar en los matrimonios son la comunicación. ¿Cuánto nos cuesta entendernos? A veces las esposas les gusta hablar con lujo y detalle las historias. Y el hombre es directo y bruto. Y no nos entendemos. Y la esposa piensa, ¿por qué es tan duro? ¿Por qué no me cuenta más? Y a la vez el esposo dice, ¿por qué se explaya tanto y no me dice directamente lo que quiere decir? Es porque nos comunicamos mal. Otro problema común en los matrimonios es el egoísmo. El no tener ese amor sacrificial como hemos visto, sino que todo gira en torno a mí. Y mi cónyuge tiene que hacer todo en torno a mí. Tiene que hacerme la cama, tiene que limpiarme el baño, tiene que lavarme la ropa, tiene que cuidarme a los niños, tiene que atenderme bien, etc. Eso se llama egoísmo. Querer que solo yo me deleite. ¿Y qué pasa con el otro? Otro problema común es la crianza. ¿Cuán difícil es la crianza? Y los que somos papás, las canas lo demuestran. Yo tengo 18 años, hermano. Las canas dicen otra cosa. La crianza es compleja, hermanos. ¿Y cuántos conflictos hay por la crianza? El esposo piensa de una forma, la esposa piensa de otra. Que hay que disciplinar, que no hay que disciplinar, que mucho, que poco, que tiene que ir al colegio, que no tiene que ir, que no puede juntarse con esa persona, que sí tiene que juntarse. Es complejo. Otro problema común es la sexualidad. El diseño de Dios es claro, pero nosotros tratamos de cambiar ese diseño, incluso dentro del matrimonio. Después vamos a mencionar en cada uno de estos temas algunos ejemplos. Otro problema común es el dinero. Conflictos porque no sabemos administrar bien nuestros recursos. Antiguamente era común que el dinero en el hogar solo lo administrara una persona. Si somos una carne entre los dos en el matrimonio, ¿por qué el dinero se administra por separado? ¿Será que para algunas cosas somos una sola carne y para otras somos dos? ¿O será que mi esposa no puede ver en qué yo gasto el dinero? ¿O será que mi esposo no puede saber en qué lo gasto yo? Otra cosa común es la depresión. Hay muchos matrimonios que alguno de los dos o incluso los dos luchan con la depresión y no nos entendemos por la falta de comunicación que vimos al principio.
Si pudiésemos resumir todo, la comunicación es clave, amados hermanos, porque por mala comunicación viene el egoísmo. Por mala comunicación vamos a tener problemas en la crianza. Por mala comunicación vamos a tener problemas en nuestra parte sexual. Por mala comunicación vamos a tener problemas de dinero. Y por mala comunicación también podemos entrar en depresión. Hermanos, estos son solo algunos puntos. Cada uno de ustedes sabe cuánto más puede haber en conflictos en nuestros matrimonios. Pero la pregunta que yo me hacía cuando veía esto es, ¿y por qué Dios permite que nosotros, los matrimonios, suframos estas luchas? ¿Por qué Dios permite el conflicto dentro del matrimonio? Y esto es para su gloria. ¿Por qué para su gloria? Porque Dios permite que tú tengas los conflictos, que batalles contra el pecado, porque de esa manera Cristo puede rescatarte. Porque de esa manera el glorioso evangelio toma sentido cuando Dios te libra de esos pecados. Y porque de esa manera Dios va formando el carácter de Cristo en ti. Si tú no enfrentas conflictos en tu vida, el carácter de Cristo nunca va a ser formado en ti. Por eso, hermanos, tenemos conflictos. Porque Dios quiere su gloria en todo, incluso nuestro matrimonio. Y eso, hermanos, es el por qué tenemos estos conflictos. Ahora quiero que piensen en lo siguiente. Cada vez que tú tienes un conflicto con tu cónyuge, lleva a tu mente alguno en esta hora. Recuerda algún conflicto que tuviste con tu esposa, con tu esposo. Hace una pausa en el conflicto. Toma una lupa y acércate a tu esposa. Acércate a tu esposo. Ábrele la mano y empieza a mirar las huellas que tiene allí. Hay algo que yo te puedo garantizar, que tú vas a ver si realmente miras con la lupa de Dios a tu esposa o a tu esposo. Lo que vas a ver son las huellas del Creador. Tu esposa, tu esposo fue creada por Dios. No fue creada por ti. Muchos conflictos son porque tú quieres que tu esposa sea creación tuya. Tiene que ser como yo quiero. Pero tú no eres el creador. Tu esposa es como es porque Dios la diseñó. Y por eso tú puedes ver el diseño de Dios en ella. Y asimismo los esposos. Ojo que esto no quita la culpa de nuestro pecado. Pero ¿por qué yo quiero cambiar algo de fondo que Dios hizo para ella? Si a ella le es natural hablar y no peca haciendo eso, ¿por qué quieres cambiarla? Si a tu esposo le cuesta hablar y no peca al hacerlo, ¿por qué quieres cambiarlo? Fíjense cómo el egoísmo trata de cambiar el diseño de Dios. No esperes hacer tu voluntad en el matrimonio. Hace la voluntad del Creador, del que lo diseñó. Y cuando estés enojado con tu esposa, mira las huellas de Dios detrás y arrepiéntete a tiempo. Mira al Señor que creó a tu esposa. Dios nos hizo diferentes, no mejores. Ninguno es mejor que el otro. Por lo tanto, no actuemos pensando que yo soy mejor que ella. No pienses tampoco es que ella es inmadura. Por eso no está a la altura de mi madurez. Debemos amar a nuestra esposa de manera sacrificial, como Cristo amó a la iglesia. Si estás luchando con el orgullo o el egoísmo, te invito a que leas conmigo Filipenses 2, del 3 al 4.
Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Cuando mires a tu cónyuge, míralo como alguien superior. Eso es lo que está aconsejando Pablo para que no tengamos orgullo. Míralo como alguien mucho más importante que tú. Y Proverbios 16:18 dice, delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída la altivez de espíritu. Si usted quiere destruir su vida, si usted quiere destruir su matrimonio, entonces tiene que ser egoísta, tiene que ser orgulloso. Pero si ama al Señor, debe hacer lo contrario. Si está luchando con los conflictos por comunicación, hay algo que usted tiene que hacer y es ser franco con su cónyuge. Debe ser sincero, no ocultar las cosas. Proverbios 27 del 5 al 6 dice, mejor es la reprensión franca que el amor encubierto. Fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. Seamos francos, hermanos, no nos ocultemos cosas en nuestros matrimonios. Contémosle nuestro pecado a nuestro cónyuge para que nos ayude y estemos juntos. Y si el pecado, hermanos, está en el conflicto y se arrepienten de él, confiésenlo. Confiesen su pecado y no lo oculten. Es importante, hermanos, que no dejemos y digamos, ya pasó el tiempo. Pasaron 10 años, ya no le importa y ni siquiera sabe que lo hice. Pero Dios sí lo sabe y te está viendo. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. ¿Qué pasa, hermanos, si contra ti pecaron? Si tu esposa, tu esposo te hizo daño, ¿qué debes hacer? La palabra nos invita a que debemos perdonar. Por más difícil que sea, debemos siempre mirar a Cristo. Si tú piensas que lo que estás viviendo es difícil, mira el perdón de Cristo, porque Cristo perdonó todos tus pecados. No solo una ofensa, no solo una mentira, perdonó todo. Por lo tanto, si tú eres hijo de Dios, comprado por la sangre de Cristo, ¿por qué no puedes perdonar un conflicto? Salmo 103, 8 al 14. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él sabe que estamos hechos. Se acuerda de que somos solo polvo. Amén. Ese es el perdón del Señor. Y ese es el perdón al que estamos llamados también a perdonar. Cuando nos ofenden, cuando nos hablan mal, cuando nos acusan injustamente o tal vez justamente. Pero nosotros debemos perdonar como Dios nos perdonó.
Lo que es difícil, hermanos, espero que el perdón no sea difícil para ustedes. Lo que sí es difícil es la restauración. No esperes que tu esposa, una vez que tú le digas perdón, cambie su cara y ande sonriente de forma inmediata y te abrace y te diga te amo con todo mi corazón. La restauración no es tan fácil. No es así. Y ahí es donde debes volver a mirar a Cristo, cómo Él restauró la relación con la iglesia, siendo Él el inocente. No le importó y se sacrificó. No olviden ese amor sacrificial por su esposa. Primera Timoteo 6:11 dice, pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Que Dios nos ayude a salir de esos conflictos para vivir a la luz de la palabra del Señor. Le he hablado mucho a los hermanos. Hermanas, ¿cuál es tu actitud cuando te enojas con tu esposo? Piénselo, no me responda. Tal vez cuando te enojas con tu esposo te irritas. Tal vez levantas la voz. Tal vez empieza tu cuerpo a descontrolarse y no puedes mantenerlo tranquilo. Hay un consejo de la palabra del Señor de cómo actuar cuando no podemos calmar un poco nuestra emoción. Cuando vemos que hay un conflicto y el otro no tiene la mejor cara para solucionar los problemas. El Proverbio 15:1 dice, la suave respuesta aparta el furor, mas la palabra hiriente hace subir la ira. Si usted entra en el mismo tono de discusión, y no estoy excusando al esposo, si él habla fuerte, tampoco está bien. Pero si es así, no caigan en el juego de responder igual. La respuesta blanda quieta la ira. Pero si usted levanta la voz, el fuego se enciende. Respecto a la sexualidad, amados hermanos, si se vive bajo el diseño de Dios, es algo hermoso. Dios ha dado 4 razones principales para la sexualidad en el contexto del matrimonio. El primero, según Génesis 1:28, Dios ha dado la sexualidad para procrear. Segundo, según Génesis 2:24 y Efesios 5:31, es para la unidad de la pareja. Tercero, según Proverbios 5:18 y 19, es para que sea recreativo. Y cuarto, según Primera de Corintios 10:31 y Hebreos 13:4, para glorificar a Dios. El problema con la sexualidad no es cuando estamos de acuerdo al diseño de Dios, sino cuando empezamos a pervertir el diseño que Dios ha dado. Algunos de los problemas comunes son el adulterio y la fornicación. El mirar a hombres o mujeres con lujuria. Recuerden lo que dijo Cristo, que si miramos a una mujer con lujuria, ya adulteramos con ella en el corazón. Por lo tanto, para Dios el adulterio físico o el adulterio solo por la vista son lo mismo. Tercero, y esto es nuevo para mí y fue interesante leerlo, es el adulterio emocional. ¿A qué nos referimos con adulterio emocional? ¿Qué pasa cuando la esposa está en el trabajo y resulta que un compañero de trabajo la escucha? Cuando ella está en la casa, el esposo no la escucha, está ocupado, está haciendo otras cosas, pero cuando ella va al trabajo, hay un compañero que sí la escucha y le pone atención y la consuela. Esa mujer empieza a sentir un anhelo por estar con esa persona. No está pensando en sexo, no está pensando en engañar a su esposo, pero sus emociones dicen, me gusta estar con él.
¿Y qué pasa con el esposo cuando vive situaciones similares y le gusta estar con otras mujeres y compartir, pero no con su esposa? Eso, hermanos, es un adulterio emocional. Otros puntos son la pornografía, la masturbación, las fotografías eróticas, entre muchas otras opciones más que pervierten el diseño del matrimonio que Dios quiere. Dios es tan sabio, hermanos, que cuando creó la sexualidad, creó muchas hormonas en nuestro cerebro que actúan en ese momento. Solo por nombrar algunas está la norepinefrina. Me demoré meses en aprenderlo, hermano. Norepinefrina. Esa hormona es una hormona que pega recuerdos en tu cerebro. Cada vez que tus sentidos están alerta, el cerebro dice, bajo el diseño de Dios, esto es importante y debo pegarlo. Cada vez que tú estás con tu esposa, Dios lo diseñó para que ese recuerdo se guarde, porque es algo hermoso lo que Dios diseñó. Otra de las hormonas que es importante mencionar es la oxitocina. La oxitocina también se conoce como la hormona del amor. Y esa oxitocina, ¿qué es lo que hace en nosotros? Es unirnos cada vez que estamos con nuestra pareja. El cerebro empieza a decir, aquí hay algo importante y debo unirlo. Y después unirlo otra vez y otra vez y otra vez. Por lo tanto, un matrimonio bajo el diseño de Dios y que tiene una sexualidad bajo lo que Dios quiere, es un matrimonio firme y unido. Porque la oxitocina que Dios creó los ha ido uniendo en su cerebro. Pero ¿qué pasa cuando pervertimos el diseño de Dios y no estoy con mi esposa y veo pornografía y veo otras mujeres? ¿Qué empieza a pasar en nuestro cerebro? ¿Con quién nos une? Empieza a unirnos con uno, con otro, con otro, con otro. Y esas uniones tan livianas, ¿serán firmes? Tal vez tu matrimonio no está firme porque estás creando lazos con otras cosas que no son tu cónyuge. Porque el diseño de Dios es para que se unan y sean una sola carne. La norepinefrina que nombraba al principio es importante porque si tú no practicas la sexualidad bíblica, los recuerdos de tu cabeza no son con tu esposa o tu esposo. Es con la pornografía, es con las revistas, es con otras cosas. Y ahí vemos la gloria del Señor que hace todo perfecto. Y por eso nos dice, es en el matrimonio. El matrimonio debe unirse y debe practicar la forma en que Dios ha establecido en las Escrituras. Primera de Corintios 6:18 dice, huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Y las hormonas en el cerebro lo demuestran. Hebreos 13:4 dice, sea el matrimonio honroso en todos y el lecho matrimonial sin mancilla, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. En este breve repaso, hermano, por conflictos en el matrimonio, mi único objetivo es mostrarle que todos estamos en falta. No hay ninguno acá que pueda decir, no tengo ninguno de esos problemas. ¿Y por qué quiero? Y ese es mi objetivo, que usted lo vea, es para que abracemos a nuestro Señor. Porque Él ha venido a rescatarnos de todos esos conflictos para su gloria. ¿Ve la necesidad que tenemos de nuestro Salvador? Por eso el cuarto punto es, nuestra esperanza es Cristo. Porque yo les aseguro que cada vez que usted trata de resolver un conflicto por sí mismo, no va a resultar. Pero cuando usted se humilla ante su Señor, Él viene al rescate. Efesios 5:29, que es parte del texto que estamos exponiendo hoy, dice, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también
Cristo a la iglesia. Cristo nos cuida, hermanos. Cristo está con nosotros. En el conflicto, en la batalla, Dios está ahí al lado nuestro, listo y dispuesto para salir a nuestro rescate, porque Él nos ama y dio su vida por nosotros. Segunda de Corintios 15, del 14 al 15. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente, todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El llamado, hermanos, es que vivamos para Cristo, porque Él ha dado su vida por ti. Necesitamos del Señor, necesitamos humillarnos delante de nuestro Dios, pero Él con su amor y misericordia está ahí. La providencia del Señor nos guía en cada momento para darle la gloria al Señor. Y no piense que este matrimonio está fuera de eso. No piense que el conflicto que estás viviendo no tiene escapatoria. No piense que no hay solución, porque Dios está contigo. ¿Algún conflicto podrá separarnos del amor de Dios? Ninguno, hermanos. Y eso es lo que dice el texto de Romanos 8, 35 al 39, y que a veces lo cantamos acá también, que nada nos separará del amor de Cristo. Pero puede que aún pienses, a pesar de que la palabra del Señor nos ha mostrado otra cosa, en que no hay salida. Tu conflicto, puedes pensar, es tan grande que no veo cómo Dios me va a rescatar de allí. Y 1 Corintios 10:13 nos dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. Dios, hermano, tiene ahí la vía de escape para tu conflicto en el matrimonio. Y lo que yo te puedo garantizar a la luz de este texto es que aún puedes resistir más. Puedes resistir mirando al Señor. Pero no es la resistencia por ti. No es por tu esfuerzo. No es por tus estudios. No es por el amor que creas tener hacia tu esposa o hacia tu esposo. Es porque Jesús, y solo Jesús, está contigo. Qué maravilloso es el amor de Dios, que no nos deja solos. Y Él es el que camina junto a nosotros. La providencia del Señor es la que nos guía para resolver los conflictos. Dios quiere que nosotros crezcamos, hermanos, en madurez. Dios quiere que tú crezcas, que tu matrimonio crezca y que tu familia crezca. Es por eso que debes confiar en Él y no cuestionarte más hacia el futuro. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? El Señor te está guiando paso a paso en tu vida. Y Dios te está guiando en este conflicto para que salgas de allí para la gloria de Él. Él te va a dar la salida, Él te va a dar las herramientas. Y tal vez la palabra de hoy te ha dado la respuesta para salir de allí. Pero es la palabra del Señor. Es solo la palabra del Señor la que nos va a sacar de ese conflicto que estamos viviendo. Hermanos, nuestro Señor es un redentor maravilloso. Aunque los esposos fallemos todos los días, es Dios el que sostiene a nuestras esposas, porque Él sí es un buen esposo. Aunque nosotros podamos fallar en dar un amor sacrificial, Él se entregó para asegurar la salvación de sus hijas.
Aunque nosotros seamos imperfectos, Él es perfecto. Y Él nos santifica. Por eso insisto, tengamos la esperanza en la providencia del Señor, porque ahí descansa en que Él y solo Él tiene el control. Tú no tienes el control, hermano, de tu vida, es Dios. Por lo tanto, Dios te guiará. Dios te va a dar las palabras necesarias para hablar con tu cónyuge. Dios te va a dar el consuelo cuando venga la aflicción. Dios te va a dar el perdón y Dios va a restaurar todas las cosas porque ya lo hizo en la cruz del Calvario. Para terminar, segunda de Corintios 12:9 dice, Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. En la debilidad del conflicto, levanta tus manos y glorifica al Señor, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y el Salmo 31, 14, 16 dice, pero yo, oh Señor, en ti confío. Digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis años. Líbrame de la mano de mis enemigos y de los que me persiguen. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame en tu misericordia. Que el Dios de paz, que nuestro amado Señor, que como dijo Pablo es bendito, sea glorificado en esta hora y nos ayude en nuestros matrimonios. Para Él sea la gloria. Amén.